Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al quinto episodio de Rompiendo el Aula. Hoy comienza el año, hoy estamos ya en 2026, bueno, no hoy para la fecha en que salió este episodio ya es 2026, 1 de enero de 2026. Quiero que hagas memoria de todos aquellos momentos en los que la escuela no fue el problema, tú no fuiste el problema, la materia no fue el problema, sino que fue esa persona que todos conocemos como profesor, donde el profesor era insoportable, insufrible, inaguantable, era de lo peor, un desgraciado, grosero, no enseñaba, bla, 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 todas aquellas situaciones, porque hoy vamos a hablar de los malos profesores. Así que quédate porque esta es la quinta forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a reflexionar, criticar y tal vez descubrir cómo funciona o cómo no funciona la escuela cuando te tocan los peores profesores que hay. Porque existen malos profesores como existimos personas en la Tierra. Infinidad, bueno, no infinidad, pero muchísimos malos profesores. Vamos a tocar en este episodio solamente los más comunes. Porque no todos los malos maestros son iguales. Y si los tratas a todos por igual, te vas a desgastar, te vas a estresar, te vas a molestar. Y lo peor de todo es que lo que debería ser aprender va a pasar a último lugar. Porque lo que más te va a preocupar es sobrevivir a ese mal profesor. Y empecemos con uno de los más comunes dentro de los más comunes, que es el maestro que sabe muchísimo, que es una eminencia, una pistola, es un catedrático, es una enciclopedia andante, pero no sabe explicar, no te lo sabe transmitir, no te lo sabe decir. Habla rápido, se salta los pasos, da cosas por obvias, o sea, cree que es obvio lo que está diciendo y por eso no lo explica. Y encima de todo se desespera, se molesta o le desagrada cuando alguien le hace una pregunta completamente normal porque estamos aprendiendo y no lo dijo porque creyó que es obvio y le molesta esa situación, ¿no? Esos profesores que saben muchísimo pero creen que la clase es simplemente ir a decir cosas obvias. Con este tipo de maestro, el error principal es intentar seguirle el paso a la clase. Ese es el principal error y lo que no debes hacer, lo último que debes hacer. Lo práctico con este tipo de profesores, lo mejor que puedes hacer, porque hay muchas estrategias, pero lo mejor que puedes hacer para sobrevivir al profesor que no sabe explicar absolutamente nada, que se da por hecho que sabe y que en muchas ocasiones sí sabe y te das cuenta que sabe, pero también te puede pasar el profe que no explica porque en realidad no sabe. Sí, también te vas a dar cuenta de eso. Sea cual sea el caso, que sepa o no sepa, pero que al final de cuentas no explique bien, lo mejor que puedes hacer es aceptar que la clase no es para entender ni para aprender, sino solamente para detectar y conocer los temas que existen. Si estuvieras hablando, por ejemplo, de anatomía, que digas, oye, yo no sabía que existía un hueso por acá que es de este tamaño, no estoy inventando, ¿no? Si es de ingeniería, yo no sabía que existía este sistema matemático, que existía este sustento, este fundamento para una base física, teórica, lo que sea, no estoy inventando. Simplemente conocer, saber qué es lo que existe, no para aprenderlo, porque el profesor no te lo va a explicar. Con estos profesores lo que vas a hacer es tomar notas mínimas, solamente las palabras clave, no vas a apuntarlo todo, porque además el profesor no va a decir tanto y lo que diga no lo vas a entender, entonces vas a tomar solamente los apuntes clave. Vas a dejar todas tus dudas, todas aquellas situaciones que de verdadmente te van a hacer aprender, lamentablemente, o gracias a esta situación, ya sea que lo veas como algo malo o como algo bueno, lo vas a dejar para ti el verdadero aprendizaje. Porque el profesor solamente, insisto, te va a decir lo que existe, no te lo va a explicar porque no sabe explicar. Y entonces tú esos datos, esos temas o esas palabras clave las vas a investigar por tu cuenta. No es lo mejor, y puede ser que te desagrade y que digas, uy, este tip realmente no me sirve para nada. Es lo mejor que podemos hacer. Acuérdate que en la escuela aprendemos, lamentablemente, a solucionar problemas en lugar de aprender a aprender.
Entonces, si te tocó este mal profesor, hay que buscar la forma más práctica de solucionar el problema. Vas a buscar otras fuentes como videos, otro tipo de libros, bueno, otros libros distintos a los que se vean en clase. Incluso puedes buscar tutores de otros, que otros profesores expliquen el tema, buscar que te solucionen dudas, o inclusive otros alumnos que hayan tomado ya el curso o que sepas que ya más o menos saben de la materia. Vas a buscar básicamente por cualquier otro lado que no sea el profesor, incluso redes sociales. No intentes aprender durante la clase. Eso es en lo que podemos resumir este mal profesor. No intentes aprender durante la clase. Usa la clase solamente como un mapa de saber esto existe, esto existe, esto también, esto debo investigarlo, esto también, esto también. En lugar de tratar de aprender a profundidad en clase, vas a tomar ese mínimo que te diga en clase y a partir de ahí vas a empezar a construir por tu propia cuenta. Luego está el maestro que evalúa cosas que nunca se enseñó, que en el examen pregunta cosas que en clase nunca vio. Y habitualmente, no digo que siempre sea así, pero coincide, por extrañas razones que nadie logra entender, coincide que el profesor que siempre habla de su vida pone cosas en el examen que nunca se vieron en clase. Este es especialmente frustrante porque te hace sentir que pues, eres un incompetente, que no sabes, que no puedes, pero no es tu culpa porque no te van a enseñar lo que viste en el examen porque estaban viendo lo que le sucedía en su vida, ¿no? Que si su divorcio, que si se casó, que si su hijo, que si anda con una y con otra, un montón de cosas que a los alumnos no nos interesan. Tal vez nos llamen la atención por chismosos, porque todos somos chismosos, pero que realmente para la escuela no nos interesa. Aquí la estrategia no es estudiar más. Aquí la estrategia es repasar lo que se haga en clase, exámenes, tareas o trabajos. Podrán preguntar en el examen cosas que no vieron en clase, pero al menos las tareas, los trabajos y los exámenes anteriores te van a dar una pista, porque los exámenes te los va a calificar mal, obviamente, porque pues va a calificar no por lo que preguntó, lo que platicó de su vida, sino por lo que preguntó en el examen. Entonces, sobre esos ejercicios, esas respuestas, correctas e incorrectas, tú te vas a ir dando cuenta más o menos de si le gusta lo teórico, si le gusta memorizar, si le gusta que inventes cosas, aunque nunca las hayas visto en clase, más o menos vas viendo cómo es su forma de calificar. Este tipo de profesor suele ser muy consistente en su inconsistencia, o sea, dentro de su relajo que tiene para dar la clase y para preguntar cosas que no se vieron en clase, generalmente las personas hacemos y repetimos patrones, esto que conocemos como hábitos. Entonces, aunque no vea algo en clase, generalmente tiene el mismo modo de calificar, el mismo criterio de calificar y el mismo razonamiento a la hora de calificar, ¿no? Identifica ese patrón para que sepas cómo califica y aunque no lo hayas visto en clase, sepas más o menos qué podrías responder para, como quien dice, dar el gatazo, ¿no? Decir, no es lo correcto, pero me acerqué lo más posible porque sé que el profesor va a calificar algo así. No es lo mejor, pero te permite proteger tu calificación, que al final de cuentas es lo que queremos los alumnos, tener una buena nota al final del semestre, al final del año o al final del ciclo, ¿no? Mientras, lo ideal sería que protejas eso, tu calificación. No es la mejor forma, mejor dicho, no es lo mejor que debiera pasar, porque el profesor debería cuidar este detalle, pero mientras tú sobrevives al profesor, lo ideal sería que mientras, de nueva cuenta, tú busques aprender por tu cuenta. Otro clásico es el maestro que castiga el error, pero no lo castiga con calificación, lo castiga con burlas, sarcasmos y humillaciones. Con este tipo de profesores y con este tipejo de personas, la verdad, hay que decirlo, la prioridad, lamentablemente, aquí ya no es aprender. Con este tipo de profesores que le gusta hacer sentir mal al alumno a raíz de sus errores. Y recordemos, el error es completamente natural en el ser humano, es conforme aprendemos. Y podemos tomarlo de algo tan sencillo como cuando aprendiste a caminar, tú probablemente ni te acuerdes, tus papás sí. Te caíste una y otra y otra y otra y otra hasta que eventualmente lograste caminar. Incluso hay gente que todavía hoy en día se cae caminando a los 30, a los 20, a los 50 años. Probablemente tú te hayas tropezado más de una vez en tu vida porque aprendimos a caminar, pero no somos perfectos. Cometemos errores. Estos profesores que castigan esos errores como si fuera lo peor del mundo y con ese error te conviertes en escoria, con este tipo de profesores, lo último que te debe importar es aprender. Con este profesor, lo que te debe importar es cuidarte tú y tu salud mental.
Participa lo mínimo necesario, lo mínimo. Si califica participaciones, di cualquier burrada y ya sabes que te van a contestar con una humillación. Tú participa por el punto y que te importe un demonio lo que te diga el profesor. Antes de participar, si te sirve también, o antes de responder una pregunta o un examen, bueno, no un examen porque no puedes preguntar. Valida tus respuestas con compañeros o con otro tipo de fuentes, videos en internet, otros libros, etcétera, etcétera, ¿no? Guarda tus dudas, las que te queden en clase, para preguntárselas a alguien más, o un profesor de otro grado, de otro grupo, compañeros, internet, porque si le preguntas a ese profesor, te va a humillar y pues a nadie le agrada eso, ¿no? Aprender implica equivocarse, es natural. Aprender en la escuela, aprender en la vida, en el trabajo, en los deportes, en cualquier lado. Pero nadie tiene por qué hacerlo frente a alguien que usa el error como una herramienta para hacer daño. Nadie. Aquí hay que separar el aprendizaje de la exposición pública para utilizarlo como estrategia de supervivencia emocional. Aquí ya no se trata de miedo, de pena, de ser cobarde como alguien le dice, porque probablemente algún compañero te diga, enfréntate al profesor que sabe que, ¿para qué? ¿Para qué batallar con gente que es batallosa? Mejor, sé inteligente y aprende a manejar al profesor sin que el profesor se dé cuenta que lo estás manejando. Tú lo vas a traer así, sin que él se dé cuenta. Participando a lo mínimo, preguntándole a otras personas, e incluso si llegas a ser muy inteligente en esa materia de ese profesor, si llegas a dominarlo muy bien porque estás aprendiendo por otros lados, el profesor ya no te va a castigar con el error, porque va a saber que tú eres muy capaz para esa materia. Pero el profesor va a pensar que hace un buen trabajo y te va a agarrar de su favorito. Lo mejor de todo esto es que tú lo estás manejando a él sin que él se dé cuenta. Está también el maestro que solo quiere que memorices. No le importa que entiendas o no entiendas, solamente le importa que le recites de principio a fin, sin ningún error, lo que dice un artículo de la ley, una teoría, una definición, una fórmula, lo que sea. No le importa que sepas usar esa fórmula, que sepas qué quiere decir ese artículo de la Constitución, no le interesa. Mientras se lo sepas decir sin errores de principio a fin, ese profesor está feliz. Define bien, repite bien y no preguntes absolutamente nada al profesor, nada que esté fuera del guión que el profesor te dio. En estos casos es útil, no es lo mejor, reitero, no es lo mejor, estamos sobreviviendo a los profesores, pero es útil aceptar que la clase es meramente un juego con reglas fijas. Si repites exactamente lo que se espera que digas, apruebas. Punto. No le muevas, no le pongas, no le quites. Ese es el juego con este profesor. Simplemente lo que él dice, memorizarlo. Y de nueva cuenta, si tienes dudas, revisarlo por otro lado. Recuerda que aquí el detalle con estos profesores y con lo que estamos diciendo en este episodio no es, lamentablemente, no es aprender, es sobrevivir al mal profesor. La trampa está en no confundir aprobar con aprender. Memoriza para el examen si es necesario, pero luego dedica tiempo a entender realmente el tema por tu cuenta. No pelees contra el profesor. Oiga, profe, es que le cambié una letra, pero es lo mismo. Vas a perder. Esos profesores no les importa si cambiaste una letra, si cambiaste una palabra, si cambiaste toda la oración. Mientras no sea exactamente lo que ellos dijeron, está mal. No pelees, no te desgastes, no los enfrentes. Así es el juego y tienes que aprender a jugar. No nos gusta y no nos agrada, pero velo de cierta forma. Tu memoria se va a fortalecer. Vas a practicar tu memoria. No te lo enfrentes y si le cambias una palabra, tú ya acepta desde antes que está mal. En lugar de ir a enfrentarlo, profe, es que es lo mismo. Todo el mundo sabemos que es lo mismo. Hasta el profesor sabe que es lo mismo. Pero el profesor es un payaso desgraciado que quiere que digas exactamente las mismas letras, palabras y frases que él dijo. No pasa nada. Nomás aprende a jugar ese juego. Otro perfil muy desgastante es el maestro desorganizado. Si de por sí los alumnos somos desorganizados, imagínate que un profesor lleve con un relajo su clase. Horrible. Cambia fechas, explica algo distinto de una semana a otra, el mismo tema lo explica diferente, no aclara criterios de que primero sí, luego no, luego tal vez, luego puede ser, luego no, otra vez, etcétera, etcétera. El consejo práctico es volverte un archivista profesional. Y lo explico. Si anotó algo en el pizarrón, no lo apuntes. Tómale foto. Luego lo apuntas.
Porque puede ser que lo borre. Y tú lo estabas apuntando, lo borró y ahora tu apunte es mentira. Porque él lo apuntó otra cosa. Tómale foto. Oye, es que lo borró y vuélvele a tomar foto. Y al tú le dices, profe, primero puso esto, lo borró y luego puso esto y lo tengo en foto. Así el profesor no te va a decir, ah, no, es cierto, lo apuntaste mal, te equivocaste, yo no dije, está en fotos. El chiste no es enfrentarlo, reitero, nunca se trata de enfrentar al profesor, se trata de ganarle en su propio juego. Y lamentablemente para el profesor y a beneficio para ti, a estos malos profesores es facilísimo ganarles cuando sabes jugar su juego, su propio juego. Guarda correos si manda correos, toma screenshots, anota instrucciones, toma capturas, toma fotos, registra cambios, todo lo que puedas, mientras no invadas la privacidad del profesor, porque tampoco lo vas a grabar en su persona, ¿no? Bueno, si él da derecho y te da permiso de grabarlo, pues lo grabas, pero no creo que te dé permiso. Además, habla con tus compañeros. Muchas veces ese caos del salón, del profesor, se puede volver un orden bastante adecuado y bastante funcional cuando reconstruyes entre todos lo que pasó en la clase. Tal vez tú no te acuerdas de algo, pero tu compañero sí, y entre eso arman el caso. Profesor, usted dijo esto, yo me acuerdo de esto, él se acuerda de esto, y tan tan. Y en muchas ocasiones, el profesor, cuando ve que le ganaron, toma dos caminos. O acepta que cambió las cosas, porque es tan desorganizado que puede ser que meramente por descuido se lo olvidara y lo cambiara como se acordaba y que volviera a lo que originalmente se había dicho. O si de verdad es un cretino desgraciado o una cretina desgraciada, va a decir, pues no me importa, lo vamos a cambiar. Y de nueva cuenta, es sobrevivir al profesor. Pero generalmente estos profesores que son desorganizados porque tienen tanta basura en su cabeza. Y digo basura porque lo tienen, otra vez, desorganizado. Que el trabajo, que el grupo de al lado, que el grupo de la mañana, que su familia, que el esposo, que la esposa, que el hijo, el carro, el taller, mil y un cosas. Entonces generalmente son desorganizados por descuido, no por ser meramente desgraciados. Entonces, si llegas con la evidencia correcta, le puedes decir, oye, profe, también tú no llegas peleando, profesor, usted dijo que no. Profe, usted había dicho esto, aquí está la evidencia, ¿qué onda? Generalmente lo más probable es que diga, ah, sí, cierto, tienes razón, pues así lo hacemos. Y si no, estate preparado. Y luego, para finalizar el capítulo de hoy, el episodio de hoy, está el más peligroso de todos, que es muy similar al que hablamos hace ratito del que utiliza el error como arma para hacer sentir mal. Pero este profesor que vamos a tratar ahorita es el más peligroso porque su esencia es meramente de villano de película. El que te hace sentir tonto. El que te hace sentir. Y no solamente sentir. Hay profesores que llevan esta desgraciadez, este papel de villano, todavía más lejos, que te hace creer, no sentir, que te hace creer, que te pone la firme creencia de que no puedes, de que esto no es para ti, de que tú no sirves, no funcionas para eso. No por la materia, no que te haga sentir que no puedes por la materia, sino que te hace sentir que como persona no puedes. Es que eres tonto, es que no sabes pensar, es que no, tú deberías recoger basura, no por denigrar ninguna carrera, ni ninguna actividad, ni ninguna profesión, sino porque los profesores es lo que suelen decir. Tan son desgraciados que al denigrarte a ti, al decirte que no puedes o que no tienes la capacidad, denigran a las otras personas. Cada quien tenemos nuestras habilidades para ciertas áreas. Como luego dice un dicho, no vas a calificar a un pescado por su habilidad de trepar un árbol, ¿no? Pero estos profesores te hacen sentir que no puedes como persona, que simplemente tu persona no sirve. No es solamente en la escuela ni en la materia, sino tú como tú, quién eres. Aquí hay que ser sumamente claro con la estrategia con la que vamos a utilizar para sobrevivir a este profesor. Simplemente, y la respuesta podrá sonar muy vaga, probablemente estés esperando algo súper impactante, súper wow, pero la respuesta es simple y sencillamente, ignóralo. Ignóralo, no hay otra forma. Yo sé que duele, yo sé que es feo, pero ignóralo. Generalmente este tipo de personas que tratan de humillar, que tratan de hacer sentir menos a las personas, a los demás, generalmente tienen problemas de autoestima o problemas de ego. Y ese problema de ego, generalmente por problemas de autoestima, saben que son una basura ellos mismos. Y como saben que son una basura, pero tienen un puesto de autoridad, lo explotan tanto para que nadie note
que esa persona es una basura. Y no estoy diciendo que el profesor realmente es una basura, sino que generalmente esas situaciones de humillar o de hacer sentir menos vienen de problemas de ego y de autoestima. Entonces, todo lo que te diga no es por ti. Todo lo que te diga es por ese profesor. Porque ese profesor tiene problemas de ego y de autoestima. Tal vez de chiquito no lo quisieron, es lo que generalmente se dice. Tal vez no tiene amigos, tal vez su familia lo ignora, tal vez en su casa su esposo o su esposa lo hace sentir menos a él o a ella y por eso se desquita con los alumnos. Reitero, perdón, hablo como si fuéramos manada. No estoy diciendo que los profesores estos que estoy hablando, los estereotipos de mal profesor, sean realmente villanos. Todos somos personas y todos nos equivocamos. Sí es cierto que hay algunos profesores, muy pocos, que de verdad disfrutan haciendo el mal, pero generalmente son personas que también están pasando por sus propios problemas, que nosotros los alumnos no tenemos por qué aguantar sus problemas, totalmente de acuerdo, pero ahí estamos y ahí están y no los vamos a quitar y no nos vamos a rendir. Entonces, la mejor estrategia es entender que este profesor que te quiere humillar y hacer sentir tonto y que no vales y que no puedes, no lo dice por ti, lo dice por él. Por eso la mejor estrategia es simple y sencillamente ignorarlos. Ignóralos. Una mala experiencia académica no define jamás para nadie un coeficiente intelectual, el éxito en la vida o las capacidades inmediatas que tenemos. Que un profesor te diga que no puedes, jamás es verdad. Que un profesor te diga que puedes, jamás es verdad, aunque suene extraño. Que tú te digas que puedes, es verdad. Que tú te digas que no puedes, también es verdad. Si este profesor te dice que puedes o no puedes, tómalo si es bueno y déjalo si es malo. Vamos a dejarlo o resumirlo en eso. Tómalo si es bueno y déjalo si es malo. Si te quiero humillar, ignóralo. Tú concéntrate en lo tuyo. Tú vas a aprender, tú vas a mejorar, tú vas a ser mejor persona que él, tú vas a tener tus propios problemas y los vas a resolver sin embarrar a nadie más. Déjalo pasar. Será un mal profesor, será una mala persona si tú quieres, pero lo peor que puedes hacer con él es tomarlo como verdad y tomarlo como referencia. Toma como referencia tus logros y tus errores para que de esos aprendas y en los logros los hagas otra vez, los repitas. En todos los casos hay un principio en común con los profesores malos. Hay que separar al maestro del aprendizaje. Todos somos personas y todos nos equivocamos. Los malos profesores se equivocan, no deberían estar ahí, pero ahí están. Sepáralos de la escuela. El que tengas una mala experiencia, como ya dije hace ratito, una mala experiencia académica, no define tu vida académica, un nivel educativo, tu carrera, tu profesión, no define nada. El sistema escolar intenta que ambas cosas sean lo mismo, el profesor y el aprendizaje. Un buen profesor es sinónimo de aprendizaje, un mal profesor es sinónimo de mal aprendizaje, pero en la escuela, obviamente, el segundo escenario del mal profesor lo trata de encubrir, ¿no? Porque ninguna escuela va a admitir que tiene malos profes. Entonces, el sistema, la escuela siempre dice, el profe es bueno, el problema es el alumno. Y no es cierto, hay que separar al alumno del aprendizaje del profesor. El alumno puede llegar al aprendizaje sin profesor. ¿Es mejor con un buen profesor? Sí. ¿Se puede sin un mal profesor? También se puede. Aprender puede ocurrir incluso cuando la enseñanza del profesor falla, si sabes cómo jugar su juego. Eso no significa que debamos, ni que se deba, ni que esté bien normalizar la mediocridad docente, ni tampoco que la estemos justificando. Lo que sí significa es que no nos vamos a dejar arrastrar por esa mediocridad docente. La escuela asume que el alumno se va a adaptar y en la vida real se premia al que aprende a adaptarse al sistema sin perder ni el criterio, ni su curiosidad, ni sus valores. Sobrevivir a un mal profesor no te hace menos ni mal estudiante. Al revés, muchas veces te vuelve más autónomo, más maduro, con más criterio y más consciente de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y más capaz en aprender por tu cuenta. Entonces, un mal profesor sí enseña lo que no se debe hacer. Y un mal profesor no es sinónimo de que no vas a aprender. Pero si te tocó un mal profesor, no estás solo, ni es un ciclo perdido. Sí se puede ganar esa batalla. Es difícil y va a requerir más trabajo y más esfuerzo, pero sí se puede. Tampoco puedes quedarte esperando que el profesor cambie o que lo quite.
Porque te puedes ir a quejar, puedes ir a meter tu reclamo, puedes ir a hablar con el concejal, con el director, con quien sea. Si ha estado ahí un par de años, no lo vas a quitar tú, ni lo va a quitar alguien más. Generalmente las escuelas defienden a sus profesores, como cualquier empresa defiende a sus empleados. Tal vez, ya resumiendo, una de las lecciones más importantes que vas a aprender en la escuela no venga del conocimiento de una materia, sino de cómo lograste aprender a pesar del profesor. Porque es bien fácil aprender con el profesor, pero lo mejor es cuando logras aprender a pesar de que el profesor sea el que te está poniendo las trabas. Sea como sea el caso, todos los escenarios de los profesores malos que hemos comentado y de los otros que no comentamos en este episodio implican siempre poner un poquito más de nuestra parte. Si tú sabes aprender por tu cuenta, hazlo, tengas un buen o un mal profesor. Y sobre todo, si tienes un mal profesor. Por lo pronto nos vemos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre estudiar, la escuela y lo que realmente significa aprender.